Eso, o It, es el corazón podrido de una novela que Stephen King lanzó al mundo en 1986 y que desde entonces se ha infiltrado en cada rincón de la cultura pop, desde la miniserie noventera hasta sus encarnaciones modernas de 2017 y 2019. Pero no estamos hablando de un simple villano de feria, eso es una entidad cósmica y maligna, nacida en un lugar que no está en ningún mapa, el Macroverso, una dimensión que envuelve a nuestro universo como un suspiro siniestro. Cada 27 años, como un reloj siniestro, despierta y se alimenta de los habitantes del pueblo de Derry, en Maine. El pueblo no lo teme, lo ha olvidado, y ese olvido, tan voluntario como mortal, lo hace aún más poderoso. Su platillo favorito no son los adultos, sino los niños. La razón, son más fáciles de asustar, y el miedo, según esta criatura, condimenta la carne con una exquisitez imposible de replicar en cuerpos endurecidos por la adultez. Antes de sumergirnos en sus múltiples rostros, vale la pena descender al abismo de sus orígenes, tal como nos los presenta la novela y sus diversas adaptaciones. Repetimos porque el horror merece ser enfatizado. Esta criatura nació en el Macroverso, y no vino en son de paz. Algunos lectores y expertos del universo King creen que eso fue creado por una deidad superior conocida como Gan, algo así como el arquitecto silencioso del multiverso. Esta misma deidad creó también a su contraparte, una tortuga gigante llamada Maturin, sabia, contemplativa y antigua. Esta criatura representa el equilibrio que eso constantemente intenta quebrar. Gan, por su parte, observa desde la distancia, como esos dioses que diseñan el reloj pero nunca corrigen la hora. Maturin raramente sale de su caparazón, un espectador paciente, como si la eternidad lo hubiera entrenado para ver sin intervenir. Sin embargo, en una de esas extrañas ocasiones, tuvo un malestar cósmico, y en ese retorcijón divino vomitó nuestro universo, literalmente, una creación nacida del dolor intestinal de una tortuga. Esta tortuga, antigua, benévola, casi maternal, es todo lo que eso no es: amable, sabia, compasiva, antítesis perfecta del caos hambriento. Por eso estos dos seres están atrapados en una batalla perpetua de creación y destrucción, como el tic-tac de un reloj universal que nunca se detiene. Aunque suele abstenerse de intervenir, Maturin aparece cuando más se le necesita. Durante la batalla final contra eso, se manifiesta ante Bill y le revela el ritual de Chud, una especie de duelo místico con reglas de otro plano. En la película de 2017, Maturin no aparece de forma directa, pero deja señales, como una presencia que vigila desde el fondo del agua, se insinúa en detalles sutiles. Por ejemplo, justo antes de que Georgie se cruce con Pennywise, se topa con una especie de carpa rodeada por piedras, cuya forma recuerda a una tortuga. No todo en Derry es casualidad. Esa imagen se presenta en un instante, cuando Georgie tropieza corriendo tras su barquito de papel, un momento que parece trivial, pero que encierra una advertencia no dicha. Esa carpa podría ser una intervención fallida, un intento tímido de Maturin por salvar a Georgie antes de que el horror lo devore. Porque eso no llegó en tren ni en tormenta. Su forma física descendió del cielo hace siglos, en un evento catastrófico comparable al impacto de un meteorito, aunque lo que trajo no fue extinción biológica, sino corrupción espiritual. Aterrizó en lo que hoy es Derry, Maine. El pueblo nació encima del monstruo, literalmente. Durante milenios permaneció dormido, solo despertó cuando los humanos empezaron a poblar la zona, ofreciendo su miedo como combustible. A partir de entonces, estableció su rutina macabra. Cada 27 o 30 años, abre los ojos, se alimenta y deja una estela de muerte y locura. Su despertar se anuncia con una oleada de violencia, asesinatos, desapariciones, suicidios. Una tormenta moral que nadie quiere mirar de frente. Eso no solo mata, se deleita en el sufrimiento, se alimenta también del eco de la tragedia. Curiosamente, antes de volver a dormir, suele producirse un último acto de violencia extremo, un cierre teatral para su ciclo de horror. Y sin embargo, nada de esto aparece en los periódicos, ni se reporta a la policía. La influencia de eso es tan vasta que silencia incluso el grito más desesperado. Por eso los adultos del pueblo no reaccionan, viven anestesiados ante lo grotesco. Su indiferencia es parte del hechizo. Eso manipula sus mentes, les borra la empatía, les apaga la alarma moral, la frialdad es su defensa y su condena. De ahí que no puedan ver al monstruo, no porque esté oculto, sino porque está normalizado, invisibilizado por la costumbre.
Derry no solo es el escenario, es parte del monstruo, un lugar envenenado desde sus cimientos, donde la historia y el horror se entrelazan como raíces podridas bajo tierra. Bill lo expresa con una frase que resuena como una sentencia: Derry es eso, y eso es Derry. El pueblo fue construido alrededor del lugar donde cayó, como si la ciudad entera fuera su extensión física. No es solo intuición, el abuelo de Mike lo sabía. Le contó a su nieto historias sobre la maldad antigua que habita en Derry y que nadie se atreve a nombrar. A lo largo del libro, las memorias y relatos del pasado revelan que eso ha estado allí desde siempre, dejando huellas sangrientas a lo largo de la historia del pueblo. La película de 2017 nos ofrece un desfile visual del horror, mostrando cómo eso se manifiesta en las calles, en las casas, en las almas. Derry no necesita decorado, ya es una escena del crimen. Ben, el niño gordito de corazón brillante, hace lo que ningún adulto ha hecho: investiga. Descubre que las desapariciones en Derry superan en 6 veces el promedio nacional, y los niños, claro, son las principales víctimas. Él mismo le explica a sus amigos que cada 27 años ocurre algo terrible. Es como si el mal tuviera calendario. En 1908, una explosión en una fábrica metalúrgica mató a 88 niños y 14 adultos. Una tragedia masiva, tan monstruosa como silenciada. En 1935, la pandilla Bradley organizó un tiroteo interminable. Nadie sabe cuántos murieron, porque en Derry contar cadáveres es un pasatiempo que se ha vuelto inútil. En 1962, el club afroamericano The Black Spot fue incendiado por un grupo racista, un crimen de odio en una ciudad indiferente. Ben nota un patrón claro: cada 27 años ocurre una tragedia, y siempre de alguna forma el telón de fondo es Pennywise, o aquello que se esconde tras su sonrisa. Por eso llega a la única conclusión lógica en un mundo ilógico: todo está relacionado con eso. La historia lo confirma: después de cada tragedia, eso despierta y vuelve a alimentarse. Su ciclo no es solo físico, sino emocional: un año de cosecha de miedo, luego el sueño profundo, un monstruo con calendario litúrgico. Ben también descubre otro dato escalofriante: los fundadores de Derry desaparecieron sin dejar rastro en el primer año de existencia del pueblo. Algunos culparon a enfermedades, otros a los nativos americanos, pero nunca se hallaron restos, solo excusas. Lo único tangible fue un rastro de sangre y ropa encontrado junto al pozo, un pozo que hoy duerme bajo la casa número 29 de la calle Neibolt. Ese pozo no es cualquier hueco, es el lugar exacto donde eso cayó en tiempos prehistóricos, su nido, su altar. Así entendemos lo innombrable. Los fundadores fueron devorados por la criatura. El acta de nacimiento del pueblo está escrita en sangre. Lo más irónico y aterrador es que ese pozo abastecía de agua a toda la comunidad, vida y muerte compartiendo la misma fuente. Ahora que el origen está claro, pasamos al desfile de apariencias, porque eso no es solo un ente, es una colección de formas, una galería de horrores móviles. Su forma física más habitual es la de un cambiaformas. Puede ser cualquier cosa: persona, animal, objeto. Si lo puedes temer, él puede serlo. Utiliza esa habilidad para disfrazarse de alguien querido por la víctima, el monstruo que adopta la forma del consuelo. Así logra que se acerquen, que bajen la guardia, y entonces ataca. También encarna el miedo más profundo de cada niño. No solo asusta, paraliza, desorienta, hipnotiza. A lo largo de sus múltiples versiones, ha adoptado al menos 24 formas distintas. Cada una nacida del miedo, cada una un espejo de la pesadilla. En la novela y en la miniserie original, sus formas son monstruos clásicos, momias, hombres lobo, espectros, el horror de antaño. En la versión de 2017, las pesadillas se actualizan, nuevas fobias para nuevas generaciones. Eddie, el hipocondríaco del grupo, se enfrenta a un hombre decrépito con sífilis, aunque él, en su ignorancia, cree que tiene lepra. El miedo también desinforma. Beverly ve una figura salida de una pintura abstracta, una mujer deformada, grotesca, con proporciones imposibles. El arte se convierte en amenaza. Otros ven hombres lobo, momias, niños sin cabeza, como si el subconsciente de los protagonistas tuviera un pase directo al infierno.
Mike, por ejemplo, lo ve como un ave depredadora gigantesca, el cielo convertido en amenaza, las alas del miedo desplegadas. A Beverly la enfrenta con un charco de sangre desbordante, del cual emerge su propio cabello como serpientes rojas. El baño, su santuario, transformado en campo de guerra. Pero entre todas sus máscaras hay una favorita indiscutible: Pennywise, el payaso bailarín, su obra maestra del horror con nariz roja. En la novela se describe con ropa antigua, holgada y de un tono plateado, un traje que parece sacado de un circo olvidado por el tiempo. Su rostro es blanco como el yeso, su cabeza calva, con mechones rojos que estallan a los lados como fuego artificial apagado. Su sonrisa, pintada con precisión quirúrgica, más parece una herida. Lleva maquillaje y guantes blancos, como si el crimen debiera vestirse de gala. Y siempre, como si flotaran con intención, lo acompaña un racimo de globos. Rojos, por supuesto, el color de la advertencia. En la versión de 1990, su traje es más colorido, casi alegre, aunque mantiene ese aire perturbador que hace que reírse sea una mala idea. En la versión de 2017 y su secuela de 2019, el diseño se vuelve más siniestro, un traje plateado, al estilo de la ópera italiana, con detalles barrocos que hacen que incluso el miedo parezca refinado. Lo que más destaca en esta versión son las líneas rojas que surcan su rostro, desde los ojos hasta la boca, marcas de guerra o de locura. Esas marcas nacen del lagrimal y mueren en la comisura de los labios, como si cada lágrima estuviera predestinada a convertirse en sonrisa macabra. A diferencia de otros payasos, su nariz no es falsa, solo está pintada, un pequeño detalle que le quita la máscara al disfraz. Sus ojos, normalmente, arden en un tono naranja o dorado, como carbones encendidos por dentro. Pero cuando quiere parecer amable, cambia el color a azul. El engaño comienza en la pupila. Sus ojos se dilatan, su expresión se suaviza. Por un segundo parece un amigo, y ese segundo es todo lo que necesita. Su nombre verdadero, si es que lo tiene, sigue siendo un misterio, aunque en la novela se hace llamar en ocasiones Bob Gray o Robert Gray. Esa pista lleva a pensar que Robert Gray fue tal vez un ser humano real, el primer Pennywise, el prototipo de la pesadilla. Muchos fans creen que eso asesinó a Bob Gray y usurpó su forma, porque Bob era un secuestrador y asesino de niños que usaba un disfraz de payaso para atraerlos. La historia se repite, el monstruo cambia de dueño. Al ver cuán eficaz era el método de Bob, eso decidió adoptarlo como forma predilecta. Marketing del horror. Stephen King admitió que se inspiró en un caso real. John Wayne Gacy, el asesino serial que trabajaba como payaso en fiestas infantiles. La realidad, como siempre, se cuela en la ficción. Incluso en la película de 2017 hay un guiño directo a Gacy, el cine como espejo oscuro de la historia. Dado que la forma y la identidad del monstruo cambian tanto, los niños optan por algo más simple. Lo llaman eso, it, lo innombrable nombrado con lo mínimo. Al principio lo perciben como masculino, pero hacia el final descubren algo perturbador. Adopta la forma de una gigantesca araña hembra, embarazada o a punto de poner huevos, la fecundación del miedo. Pero incluso esa forma es solo una aproximación, una visualización que la mente humana puede tolerar sin colapsar. El horror absoluto necesita filtros. Su verdadera forma está más allá de lo visible, más allá de lo tangible. Es algo Lovecraftiano, etéreo, un concepto antes que un cuerpo. Esa forma se manifiesta como los Deadlights, fuegos fatuos, luces de la muerte, energía pura, nacida del macroverso. Esa energía no solo lo alimenta, es su esencia misma. Eso no respira, ni piensa, ni late, brilla. Las Deadlights se describen como luces naranjas fantasmales, tan intensas que traspasan la retina y queman el alma. En las películas más recientes, esas luces aparecen en momentos clave. Cuando sus ojos destellan en naranja, estamos viendo su verdad asomarse. Y si alguien las mira directamente, el castigo es inmediato, la locura o la muerte, o ambas en orden variable. En la novela, Bill logra mirar las Deadlights de manera indirecta y sobrevive. Su esposa, Audra, no tiene tanta suerte. Las ve directamente, queda catatónica, pero milagrosamente se recupera. Porque en el universo de King, la esperanza también es una rareza cósmica.
Eso usa estas luces, las Deadlights, como herramienta de hipnosis. No necesita cadenas ni grilletes, basta con un destello de su esencia para que el cuerpo quede paralizado y la conciencia borrada. En el fondo, todo lo que hace, eso responde a un único impulso: sobrevivir, comer, dormir, despertar, el ciclo vital del monstruo eterno. En la película de 2017, Beverly ve estas luces en la garganta de Pennywise. Cae en un estado de trance, como si su alma se hubiera extraviado por un instante. No muere, no enloquece. Un beso la devuelve al mundo de los vivos. El cliché convertido en salvación. Y si bien devora por necesidad, también lo hace por placer. Prefiere a los niños no solo porque son más vulnerables, sino porque su miedo es más intenso, más puro, más fácil de invocar. El terror gourmet. Según la criatura, el miedo genera sustancias químicas que le dan a la carne un sabor más exquisito. El sufrimiento, como condimento. Mientras su cuerpo físico se alimenta de la carne, su espíritu se nutre del miedo y no se conforma con cazar. Juega con sus víctimas, las atormenta, las descompone desde dentro. A Bill, por ejemplo, lo tortura con la muerte de su hermano Georgie. No le basta con el vacío, lo llena de burlas. Eso no solo es cruel, es ególatra, narcisista, convencido de su propia supremacía. No ama, no respeta, no considera, solo consume. Mira a Maturín con desdén, no comprende la compasión de la tortuga y lo que no entiende, lo desprecia. Aún así, reconoce que Maturín tiene un poder comparable al suyo. Por eso lo odia, por eso lo teme. A los humanos, en cambio, los ve como juguetes rotos, bocadillos temblorosos. No merecen respeto, solo utilidad. Pero no hay que subestimarlo. Eso es tan inteligente como despiadado. Sabe cómo manipular, cómo entrar en la mente de los otros sin dejar huella. Su forma de Pennywise le permite parecer inofensivo, un payaso simpático, una figura amable, el engaño como primer acto del horror. Irónicamente, por aterrador que sea, eso es profundamente cobarde. Si alguien logra no temerle, se convierte en un ser impotente. Su poder depende del miedo que genera. Al final de la primera parte de la historia, el club de los perdedores lo enfrenta, lo hiere, y eso, herido y asustado, huye. El depredador se convierte en presa. Aún así, sigue siendo una entidad cósmica, dotada de habilidades que desafían cualquier lógica humana. Puede transformarse en lo que quiera, incluso en formas imposibles, contrarias a las leyes de la física. Es el caos hecho carne. Esta habilidad le permite multiplicarse, aparecer en diferentes lugares al mismo tiempo, adoptar decenas de formas sin esfuerzo. Sus únicos límites están definidos por dos cosas: el nivel de miedo que logra provocar y el grado de conocimiento que su víctima tenga sobre él. Puede crear ilusiones tan vívidas que engañan incluso a los sentidos, el horror convertido en percepción. Y estas ilusiones no son meros espejismos, pueden volverse físicas, temporales, peligrosamente reales. Globos que flotan donde no deberían, fotografías que cobran vida, sangre que brota de lo imposible, todo es parte del espectáculo. Además, puede aparecerse solo ante quien él desea. Para el resto, es invisible, un fantasma selectivo, y aunque no es invencible, tiene una capacidad de regeneración casi instantánea. Lo que lo hiere apenas lo retrasa. En la película de 2017, una lanza le atraviesa la cabeza, se tambalea, se desorienta, pero no muere, porque eso no está hecho de carne, está hecho de otra cosa. También puede leer las emociones y los recuerdos de las personas, como si escarbara en su memoria sin permiso. Así identifica sus miedos más profundos y puede incluso plantar pensamientos nuevos, el terror como sugestión implantada. Posee además una habilidad de control mental, no solo aterra, doméstica. Con este poder manipula a toda la población de Derry, borra recuerdos, bloquea empatías, instala indiferencia. El horror necesita complicidad. Así también controla a Henry Bowers, el joven desequilibrado que, poseído por su influencia, asesina a su propio padre e intenta eliminar al club de los perdedores, el monstruo dentro del monstruo. Puede teletransportarse a cualquier rincón de Derry, aunque su poder, curiosamente limitado, no cruza los límites del pueblo, una jaula de la que es amo y prisionero. Su dominio incluye también la telequinesis, puede mover objetos a voluntad, hacerlos flotar como si la gravedad fuera solo una sugerencia.
Lo vemos en la película de 2017. Los cuerpos petrificados de los niños flotan en las profundidades de las alcantarillas, no por magia, sino por su voluntad. Algunos lectores y teóricos del universo King creen que incluso el clima está a su merced. El cielo obedece a eso. En la novela, durante el clímax de la batalla, el clima se desata con furia. Una tormenta brutal sacude Derry. La atmósfera responde al horror. Y claro, cuenta con fuerza y velocidad sobrehumanas. No hay cuerpo que se le resista, ni espacio que no pueda invadir. A Georgie le arranca el brazo con la facilidad con la que uno corta papel mojado, un acto tan rápido como devastador. Su agilidad también se nota cuando baila, y con un salto grotesco atrapa a Beverly. Cada movimiento suyo es una danza macabra. Pero incluso los dioses tienen grietas. Eso tiene debilidades. Su narcisismo, su desprecio por los humanos, lo llevan a subestimar a quienes terminan por enfrentarlo. Y su poder, aunque vasto, está confinado a Derry. No puede cruzar sus fronteras. El pueblo es su fortaleza y su prisión. Si sus víctimas logran no temerle, pierde poder. Por eso huye, se transforma, regresa. El terror necesita que lo crean para existir. Puede ser herido por medios físicos, aunque no puede morir de forma convencional. La carne se regenera, pero el alma, esa puede romperse. Después de millones de años en la Tierra y eones en el macroverso, su única muerte posible ocurre a través del ritual de Chud, una confrontación mental, espiritual y simbólica. Aunque el ritual es clave, la novela sugiere que también contaron con ayuda divina. Gan, el otro, estuvo allí. El bien a veces se presenta sin hacer ruido. Y así, al menos por un tiempo, el payaso dejó de bailar. Pennywise, eso, la criatura sin forma, fue derrotado, o tal vez solo duerme. Porque eso no es solo un monstruo de película, es una alegoría, un reflejo de lo innombrable, el miedo que habita en los márgenes de lo racional. Para muchos, y me incluyo, es uno de los monstruos más fascinantes del horror moderno. A los 8 años me paralizó, a los 15 me obsesionó y luego me empujó a leer la novela entera con una mezcla de miedo y fascinación. Al principio dudé del rediseño de Pennywise en las nuevas películas, pero confieso, el resultado me sorprendió, siniestro, bello, teatral, una evolución fiel a la esencia del libro. Por todo esto, por su historia, su iconografía y su significado, considero que eso es uno de los monstruos más icónicos y profundos que ha dado el género, un arquetipo, un espejo. Pero claro, esta es solo una interpretación. ¿Tú qué piensas? ¿Qué forma adopta el miedo cuando lo miras de frente? ¿Conocías ya la historia completa de Pennywise? ¿Cuál versión te impactó más? ¿Prefieres la criatura ancestral o el simple fantasma? Cuéntamelo, porque cada lector ve al monstruo con sus propios ojos. Y si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, si este viaje te pareció tan oscuro como fascinante, compártelo, coméntalo y sobre todo, no dejes de flotar